José Díaz de León Cruz tiene la palabra y, por supuesto, es totalmente bien recibido en Durango. Muchísimas gracias. Gracias, nuevamente. Bien, pues en primer lugar, deseo agradecer a los organizadores de este primer Congreso Internacional de Derecho Penal y Procesal Penal en su edición 2023. En especial al doctor Rafael Mier Cisneros, de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Gracias, mi querido doctor, por el honor de invitarme a este magno, en verdad magno evento. También considero importante reconocer a todas y cada una de las personas que la realización de este evento académico en su primera edición. Empezando por el doctor Manuel Valadez, coordinador general del Congreso, a todo su equipo de trabajo, y luego está Lourdes por su gentil presentación. Muchas más ediciones venideras. Saludo con respeto a las autoridades del Estado de Durango, que seguramente nos acompañan, y desde luego manifiesto mi cariño, mi admiración y mi respeto a todos y cada uno de los ponentes que estarán en este Congreso. Finalmente, agradezco a las personas, damas y caballeros, queridas compañeras, compañeros universitarios, con su presencia. Muchísimas gracias. Pues bien, en el breve tiempo que me ha sido otorgado, me han solicitado que desarrolle un tema de mucha actualidad, reitero, actualidad, y de mucha importancia en el campo del derecho constitucional y del derecho procesal penal. Me refiero al análisis de la prisión preventiva a la luz de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que como todos ustedes saben, muy recientes que vamos a analizar el día de hoy. Lo que me lleva a reflexionar en que el título de esta ponencia me lleva a dos grandes universos. El primer universo, lo que viene siendo el ámbito del proceso penal acusatorio. El segundo universo es el sistema interamericano de protección a los derechos humanos. Habré de referirme brevemente a cada uno de ellos, razón por la cual, reitero, me gustaría iniciar con una primera precisión. ¿Cómo se estructura el nombre de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Una pregunta que a lo mejor nos hemos hecho todos nosotros. La respuesta es muy sencilla. Es una tradición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el utilizar para dichos efectos el nombre de las víctimas, en su caso víctimas accionantes. Muchas ocasiones sabemos que porque pueden estar ellos desaparecidos o posiblemente fallecidos, no son los directos accionantes. No obstante, sigue utilizando su nombre para poder nombrar todos y cada uno de los asuntos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha resuelto. Y como segundo elemento, se utiliza el nombre del Estado parte de la Convención Americana de Derechos Humanos al que se califica como violador o agresor de esos derechos humanos. Así que tenemos como ejemplos las sentencias en los casos Velázquez Rodríguez versus Honduras, o el caso Rosendo Heredia Pacheco versus México, o Almonacid Arellano versus Chile. Como pueden darse cuenta, es el nombre de la víctima, directo accionante o indirecto accionante, y el nombre del Estado, parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, a quien se acusa de violaciones a derechos humanos. La pregunta es, ¿y por qué ocupamos este sistema? ¿Por qué ocupamos el nombre de los accionantes? La respuesta es muy sencilla. Dos derechos humanos de gran importancia. El primero, derecho a la dignidad de las personas, y segundo, el derecho a la memoria. Me voy a explicar. Queridos amigos, aquí en México, ¿cómo utilizamos? ¿Qué sistema utilizamos para identificar cada uno de los procesos o juicios que actualmente se encuentran en trámite o han finalizado? Somos un número. El 1325 del 2022, el 814 del 2019. Somos un número. Y eso atenta en contra de un principio básico de los derechos humanos, la dignidad humana. Es una cosificación de la persona. Así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no sigue este sistema y en dignificación de la víctima, directo accionante,
se utiliza su nombre para representar el caso, o en caso de que hubiera fallecido, se utiliza el nombre de respeto al derecho a la memoria. Excepcionalmente, queridos amigos, no olviden, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reitero de manera excepcional, también ocupa una denominación coloquial, como puede ser la denominación de una tragedia o de una violación grave a derechos humanos, para denominar algunos casos importantes. No es lo usual, pero excepcionalmente puede la Corte Interamericana utilizar. Pongamos un ejemplo, el caso Masacre del Río Negro contra Guatemala, o un caso conocido por todos, Campo Algodonero versus México. No es lo usual. Sin embargo, la Corte Interamericana, en aras de prevención, en aras de dignificación de la víctima, en aras de evitar la repetición de esos perniciosos eventos, ocupa el nombre de estos fenómenos. Así que habremos de estudiar a la prisión preventiva a la luz de algunos de los principales precedentes emitidos dentro del Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos. Razón por la cual, por orden y método, empecemos por definir, queridos amigos, ¿qué es el Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos? Bien, habrá que hacer unas principales y muy básicas definiciones. Primero, ¿cómo lo podría yo definir al Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos? Comparto con ustedes. Es un mecanismo regional de promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano. Ocupo las palabras promoción y protección de los derechos humanos a nivel continental, cuya estructura y organización depende de la Organización de los Estados Americanos, conocida como la OEA. Dicho sistema es creado, como ya todos sabemos, por los propios estados del continente americano, miembros de la OEA, a través de la suscripción de diversos instrumentos internacionales, por lo cual llamo su atención que la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José, Costa Rica, es uno de varios instrumentos que conforman al Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos. No es el único. Hay una pléyade de instrumentos que los invito a consultar, porque lo usual es de que todo mundo invoque Convención Americana de Derechos Humanos, lo cual no es incorrecto, pero es incompleto. Así que hay una pléyade, repito, de instrumentos que México ha suscrito que pueden ser invocados en el sistema regional. Bien, en ese sentido, reitero, esos instrumentos, entre ellos el Pacto de San José de Costa Rica, son donde se reconocen los derechos humanos de las personas y se otorga justiciabilidad a nivel continental. Como dato cultural, ¿cuándo fue firmada la Convención Americana sobre Derechos Humanos? Aquí hay que tomar en cuenta 4 fechas importantes, queridos universitarios, queridos amigos. Son 4 las fechas que yo considero importantes que tenemos que tener presente. ¿Cuándo se firmó? Desde luego, la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Desde luego, ¿cuándo entró en vigor el sistema? ¿Cuándo México la ratifica y cuándo se reconoce la competencia contenciosa de la Corte? Para entender el devenir de estas sentencias. Así que iniciemos rápidamente con estas fechas. Simplemente precisión. México suscribió ad referendum el 22 de noviembre de 1969 el Pacto de San José de Costa Rica. Repito, 22 de noviembre de 1969, ad referendum. ¿Qué significa esto? Que México firmó un primer compromiso de adhesión, una voluntad manifiesta de incorporarse al sistema, pero que requiere un segundo momento, su ratificación por parte del Senado de la República. Llegaremos a ese momento. Primera fecha importante, universitarios, 22 de noviembre de 1969, México firma ad referendum. ¿Cuándo entra en vigor el sistema interamericano a nivel continental? Anótenlo, el 18 de julio de 1978.
Esto es, prácticamente 9 años después entra en vigor el sistema interamericano. México ratifica el Pacto San José de Costa Rica el 24 de marzo de 1981. Repito, ratificación 24 de marzo de 1981. ¿Qué implicó la ratificación? Que el Pacto de San José de Costa Rica o Convención Americana sobre Derechos Humanos se incorpora, según el artículo 133 constitucional, como ley suprema de la Unión, obligatoria para todas las autoridades. Vean el año, 24 de marzo de 1981. Desde esa época, hace más de 30 años, la Convención Americana es obligatoria, cuya observancia a nivel nacional por parte de todas las autoridades en el Estado mexicano. Y última fecha relevante, ¿cuándo se acepta la competencia contenciosa de la Corte? Esto fue el 16 de diciembre de 1998. Repito, se acepta la competencia contenciosa el 16 de noviembre de 1998. ¿Qué implica esto de reconocer la competencia contenciosa? México en el 81 suscribe y ratifica la convención. Forma parte de nuestra ley suprema, pero no habíamos reconocido a la Corte como el órgano garante a nivel internacional de esos derechos humanos. Ergo, no existía ningún organismo que pudiera obligar a México a cumplir con esas determinaciones o con esos preceptos de la Corte Interamericana. Esto aconteció hasta diciembre de 1998. Así que, queridos amigos, anoten por favor, a partir de esta última fecha, diciembre de 1998, todas las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes para el Estado mexicano, no obligatorias, vinculantes. Me explico, la jurisprudencia nacional obliga, la jurisprudencia interamericana vincula, dos efectos distintos. Para poder profundizar esto, pueden acudir a una tesis emitida por la Suprema Corte de Justicia. Les comparto el número, es la 2.006.225. Repito, tesis 2.006.225, o para que quede un poquito más claro, la 262.25. Tesis de primera sala, cuyo rubro lo leo únicamente. Jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante para los jueces mexicanos siempre que sea más favorable para la persona. Se preguntarán ustedes, ¿qué diferencia hay entre obligar y vincular? Desde luego me llevaría a otra exposición de Derecho Jurisprudencial Nacional e Interamericano. Simplemente para que quede un poquito más claro, la diferencia entre obligar y vincular se refiere a su proceso de creación. Cómo es creada la jurisprudencia en México y cómo es creada la jurisprudencia en el sistema interamericano. Les va a quedar muy claro con esto. En México, uno de los métodos más usuales que todos conocemos para crear jurisprudencia lo era la reiteración de criterios, que en la reforma de mayo de 2021 constitucional se ha matizado, otro tema que platicaremos después, la reiteración de criterios. ¿Recuerdan? 5 ejecutores en un sentido y ninguna en contrario. ¿Qué pasa con la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Necesito reiteración? No. Una sola sentencia basta para generar un efecto vinculante a nivel continental. Ahí van a encontrar la respuesta. Bien, lo que me lleva entonces a formular una siguiente pregunta. Ya analizamos qué es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuándo entró dicho sistema en México? ¿Qué valor tienen sus sentencias? Así que ahora surge una pregunta, maestra Lourdes, que es universitarios. ¿Por qué surgió un sistema interamericano de protección a nivel continental? ¿Cuál fue su teleología? ¿A qué debemos nosotros la necesidad de crear un sistema interamericano de protección a los derechos humanos? La respuesta es muy sencilla y la van a encontrar en el preámbulo de la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos. Repito, en su preámbulo. Ahí se justifica el porqué de crear un sistema interamericano.
Leo únicamente la parte relativa. Queridos universitarios, escúchenla por favor y analicen conmigo. Dice así, el preámbulo: se reconoce que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de un determinado estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, la dignidad humana. Razón por la cual, escuchen, se justifica una protección internacional de naturaleza convencional, coadyuvante o complementaria a la que ofrece el derecho interno de los estados parte. ¿Cuáles serían para mí las palabras claves que tenemos que entender? ¿Qué justifica la creación de un sistema interamericano? Es una protección convencional, coadyuvante o complementaria, adicional de la que ofrece el derecho interno de cada uno de los estados parte. ¿Qué significa esto de una protección convencional coadyuvante o convencional complementaria? Esto es, ¿el sistema interamericano es coadyuvante o complementario? Nunca es sustituto. Anótenlo por favor. Si tiene un mal concepto, un mal entendimiento del sistema interamericano, es convencional coadyuvante, nunca sustituto. ¿Qué significa esto? Lo van a entender muy sencillo, que es universitarios. Se entiende con esta expresión, un aforisma latino que todos conocemos: pacta sunt servanda. ¿Lo recuerdan? Pacta sunt servanda. Lo pactado se cumple, lo acordado se cumple. Este aforisma latino, desde luego, lo encontramos simplemente como cápsula cultural en el artículo 26 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, por si quieren abundar un poquito más en su concepción, donde se establece in genere que todo tratado obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. ¿Qué tiene que ver el pacta sunt servanda con que el sistema interamericano sea convencional coadyuvante o convencional complementario? Síganme. Cuando un Estado libre y soberano como México, en ejercicio, repito, de esa soberanía, y subrayo, después verán por qué, en ejercicio de un acto soberano, se compromete ante el foro internacional no solo a respetar las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sino más aún, las sentencias emitidas por su órgano garante, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 81 y 98. ¿Ya recordaron? Si México se comprometió de manera voluntaria y soberana, yo les pregunto a ustedes, ¿quién es el obligado a respetar, proteger y promover los derechos humanos en el ámbito nacional? El Estado mexicano, junto con todas sus autoridades. ¿O le corresponde esto a la Corte de Costa Rica? No, le corresponde a México. Pacta sunt servanda. Tú, México, firmaste de manera soberana, tú eres el obligado a cumplir con dichas disposiciones, por lo cual el sistema interamericano cumple una función complementaria o coadyuvante cuando las autoridades mexicanas no pueden o no quieren cumplir con sus obligaciones de carácter convencional. ¿Quedó claro esto? Es un sistema que refuerza, que complementa, no que sustituye. Así que anoten esto, por favor. Se conoce como la fórmula de la cuarta instancia. ¿Qué significa esto? Es un principio de definitividad en el sistema interamericano. Traducción: no podemos ir ante la Corte de Costa Rica sin antes haber agotado todos los recursos domésticos a nivel nacional. No podemos sustituir al Estado mexicano, simplemente complementa. ¿Quedó claro esto? Bien. En este tenor de ideas, ¿cómo podemos entonces definir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Ya definimos el sistema, ya vemos la importancia de sus fallos, la genealogía del mismo. Ahora me pregunto, ¿cómo se define a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Les comparto una definición muy sencilla.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, punto número 1, es un órgano jurisdiccional. Esa es su naturaleza, un órgano jurisdiccional, pero de naturaleza supranacional. Órgano jurisdiccional supranacional. ¿Qué significa esto? Que no juzga a personas. La Corte de Costa Rica no juzga a personas, sino juzga a ¿quiénes? 1, a los estados del continente americano. 2, que hayan suscrito y ratificado la convención. Y 3, que hayan aceptado la competencia contenciosa de la Corte. Esto es, la Corte Interamericana va a juzgar a los estados parte que de manera previa, preliminar, se hayan obligado ante la comunidad internacional a respetar derechos humanos y no lo hicieron. Así que la Corte va a juzgar a México y a los demás países del continente americano por no cumplir con las obligaciones que les establece el Pacto de San José de Costa Rica. ¿Quedó claro esto? La pregunta es, ¿y cuáles son las principales obligaciones que dan lugar a que un Estado, México o cualquier otro interamericano, pueda ser juzgado ante la Corte Interamericana? Son 2 las principales obligaciones. En el ámbito en materia de derechos humanos, que también aplican en México, lo veremos en un momento, son 2 los principales verbos rectores. Incluso quien le gusta el amparo, quien sea amparista, sabe que estos 2 verbos son la base para formular conceptos de violación o conceptos de agravio. Me explico. ¿Cuáles son estos 2 verbos? Anótenlos. Respeto y garantía. Ahí está. Respetar y garantizar. Son los 2 principales verbos rectores en materia de derechos humanos. Ergo, todos los estados partes están obligados a respetar y o a garantizar los derechos humanos. ¿Dónde encontramos el fundamento de esta afirmación y qué implica respeto y qué implica garantía? Vamos a analizarlo en este momento. Síganme. El fundamento lo vamos a encontrar en el artículo de la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 1.1. Leo en la parte relativa, escúchenlo. Los estados parte en esta convención se comprometen a respetar su ley y ejercicio. Artículo 1.1 de la Convención Americana, que tiene perfecta empatía, perfecta correspondencia con nuestro artículo 1, párrafo 3 de la Constitución. ¿Lo recuerdan? Artículo 1, párrafo 3. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Así que tanto a nivel doméstico o nacional como a nivel interamericano, las 2 principales causas de violación a derechos humanos que permite acudir ante los jueces de amparo o bien ante el sistema interamericano es respeto y garantía. No respetar y no garantizar derechos humanos. ¿Qué es respeto? De distinguir. Respeto es una conducta negativa. Garantía es una conducta positiva. Esa es la diferencia. Respeto es una conducta negativa y garantía es una conducta positiva. No confundir con la dogmática jurídico-penal. Sé que estamos en un congreso penal, pero estamos en un enfoque de derechos humanos y procesal penal, así que procedo a explicar. ¿Qué implica una conducta negativa? Un no hacer. ¿Qué implica una conducta positiva? Un actuar, un hacer. Así que, ¿qué implica el deber de respeto que marca la Constitución y la Convención Americana para todas las autoridades? Deber de respeto. Autoridades, al ejercer sus competencias, no violen derechos humanos, no vulneren garantías de protección, no perpetren violaciones a los derechos fundamentales. Absténganse. ¿Quedó claro? Porque si lo hacen, deber de garantía. Un órgano
esencialmente jurisdiccional, en control concentrado o en control difuso, garantía. Va a adoptar conducta activa de movimiento para anular. Pongamos un ejemplo, una violación a derechos humanos. El doctor Ike Rauda, en su maravillosa ponencia, nos daba algunos ejemplos de violaciones a derechos humanos. Imaginemos una violación, la que él ponía en materia de defensa. ¿Cuál será nuestro argumento, nuestro concepto de violación? Si fuéramos ante un juez de amparo en materia de derechos humanos. Juez de amparo, la autoridad responsable no respetó mi derecho a la defensa. Juez de amparo garantiza. ¿Quedó claro esto? Todas las autoridades tienen que respetar y o proteger derechos humanos. Una tesis que los puede ayudar a entender esto es la 2.010.422. Tesis 2.010.422. Para que quede claro, 20.10.422, que dice así: derechos humanos. Todas las autoridades están obligadas a cumplir con las obligaciones de respeto y garantía. Así que repito, la forma en la cual un país, Estado parte de la Convención Americana, puede ser juzgado ante la Corte Interamericana radica en no haber respetado o no haber garantizado, o en su caso ambas, en materia de derechos humanos. Bien, para poder entrar en materia y entender a la prisión preventiva de corte constitucional a la luz de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, necesito que respondamos juntos una pregunta. Universitarios, ¿los derechos humanos son absolutos o son relativos? Me explico, absolutos no se pueden limitar, relativos sí se pueden limitar. ¿Absolutos o relativos? ¿Absolutos o relativos? La respuesta es ninguna de las dos. Ni son absolutos ni son relativos. Un debate bizantino que tenemos que ir poco a poco eliminando. Así que por más ganas que le echaron que hagan absolutos, les agradezco el esfuerzo, el entusiasmo, pero la respuesta es equivocada. Los derechos humanos son modalizables. ¿Quedó claro esto? Vamos a explicar por qué. ¿Dónde está el error? Miren, no cierro los ojos y no desconozco que la doctrina se ha decantado en su mayoría por entender que los derechos humanos son absolutos o son relativos. El problema está en la generalización. Ese es el problema. Yo me hubiera quedado, les hubiera dado el punto o la respuesta correcta si me hubieran dicho, en su mayoría son relativos, en su minoría son absolutos. Se las daba por buena. ¿Por qué? Porque no están generalizando. Cuando me dicen relativos o absolutos, ¿qué dijeron? Todos. De hecho, mi pregunta iba con esa jiribilla para que la atraparan. ¿Dónde está el fundamento de esta afirmación? Que ni son absolutos ni son relativos. Hay de los dos tipos. Artículo primero, párrafo primero de la Constitución. ¿Lo recuerdan? El artículo más garantista de la Constitución, el más proteccionista, más papista que el Papa, es el artículo o suspender derechos humanos. ¿Lo han visto? ¿Cómo dice el artículo primero, párrafo primero? En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de derechos humanos, reconocidos en la Constitución y en los tratados. ¿Y qué dice? Cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse. Absolutos. Pero luego viene una comita. Salvo en los casos y condiciones que esta Constitución establezca. Relativos. ¿Ya lo vieron? Hay de los dos tipos. Pongamos un ejemplo. Derechos humanos relativos, la libertad. Derechos humanos absolutos, la dignidad humana o la prohibición de esclavitud o de tortura. ¿Quedó claro? Hay de los dos tipos. La respuesta correcta es: los derechos humanos son modalizables. En el ámbito constitucional, esa es la palabra que ocupamos. Los amparistas, en el ámbito de derechos humanos internacionales, se modalizan. ¿Qué es una modalización? Anótenla. Es la posibilidad de limitar o restringir derechos humanos acorde a las condiciones y casos previstos en la propia ley.
Vuelvo a repetir, la modalización de derechos implica una posibilidad de poder limitar o de poder restringir derechos humanos acorde a los casos y condiciones que la ley establezca. ¿Ya quedó claro esto? No estamos generalizando, estamos siempre manejando casos concretos. Así que en el ámbito interamericano, las reglas de la modalización de derechos humanos, anótenla, las encontramos en los artículos 30 y 32 del Pacto de San José de Costa Rica. Todo penalista, todo amparista, todo procesalista penalista debe de conocer las reglas y los criterios de modalización de derechos humanos. ¿Por qué? Porque la prisión preventiva, el arraigo, la orden de aprehensión, los cateos, etcétera, son figuras de modalización de derechos humanos. Así que, ¿cuáles son los criterios que la Corte da para poder restringir o limitar derechos humanos válidamente, para poder modalizar válidamente derechos humanos? Artículo 30 y 32 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en conjunción sistémica con el artículo 1, párrafo 1 de la Constitución que acabamos de referir. Y son 3 los criterios esenciales. Es lo que conocemos como el famoso test de proporcionalidad, que la Corte ha desarrollado, tanto la interamericana como la Corte mexicana. 3, en realidad son 4, para la Corte interamericana son 4, para la mexicana son 3, simplemente el último lo unen. Así que hablemos de los 4 elementos de la Corte interamericana porque es nuestra materia. Primer requisito, conforme a la interpretación de los artículos 30 y 32, 1. Una limitación a los derechos humanos debe perseguir un fin constitucionalmente válido. Ese es el primer requisito. Toda restricción a derechos humanos debe tener un fin constitucionalmente válido. Segundo requisito, la medida debe resultar idónea para alcanzar dicho propósito. Tercer requisito, no tiene que haber medidas alternativas igualmente eficaces, porque si las hay, prefiérelas antes que limitar los derechos humanos. Y finalmente, la afectación debe ser proporcional en la medida en que se busca llegar a dicho fin. ¿Quedó claro esto? ¿Y cuáles son los 4 requisitos de manera muy sintética? 1. Un fin constitucionalmente válido. 2. Idoneidad. 3. Racionalidad. Y 4. Proporcionalidad. Fin válido, racionalidad, proporcionalidad y evidentemente la ¿cuál vendrá siendo el criterio que los va a ayudar? Anótenlo, es la 2.013.156. Es el famoso test de proporcionalidad en materia de restricción o limitación a derechos humanos. Repito, la 2.013.156. Pero por favor, tengan siempre presente esto, queridos amigos. En tratándose de restricción a derechos humanos, la Corte Interamericana y la Corte Mexicana siempre ha dicho que debe existir un deber reforzado de análisis, de escrutinio por parte de los jueces. Vamos a explicar esto para ir entrando ya en materia. ¿Qué fue lo que dijo la Corte Interamericana en materia de prisión preventiva? Síganme. Miren, la libertad de las personas es un auténtico derecho humano, todos lo sabemos, tanto de fuente nacional como de fuente internacional, pero es uno de los derechos humanos más problemáticos, más complejos por su amplitud. Tiene un haz de distintas prerrogativas, todas igualmente merecedoras de protección constitucional y convencional. Por ejemplo, tenemos la libertad de ambulatoria, tenemos la libertad de culto, la libertad de trabajo, la libertad de preferencia sexual, entre muchas otras. La libertad implica un libre albedrío para distinguir o discernir nuestro propio proyecto de vida sin la intervención del propio Estado. Razón por la cual deviene preclaro que la Constitución y todas las leyes secundarias, como lo es su Código Nacional de Procedimientos Penales, está plagado
de normas tendentes a proteger las libertades y los derechos de las personas. Desde luego también encontramos excepciones válidas a la misma. Así que la libertad es un derecho humano complejo que merece protección en favor de todas las personas. ¿Pero qué creen? En opposite, el Estado mexicano tiene la obligación de garantizarnos como gobernados seguridad y un ambiente de paz y armonía social. Esos son los fines, según Rousseau, básicos del Estado. El Estado hay que garantizarnos un ambiente de paz donde podamos desarrollar nuestro propio proyecto de vida. Y empieza el binomio, empieza el conflicto. A ver, por un lado el Estado tiene que garantizar mi libertad, sí, pero ¿qué pasa con las personas que cometan un delito? Se permite, por excepción, la modalización de sus derechos. Hablemos de la delincuencia común o de la delincuencia organizada. Y aquí encontramos figuras como el decomiso, la pena privativa de libertad, por ejemplo, la extinción de dominio, la intervención de comunicaciones, el arraigo o la prisión preventiva. Todas son, ¿qué cosa? Excepciones constitucionalmente válidas a derechos humanos consagrados en la Constitución y los tratados. El derecho penal y procesal penal es una dicotomía, es un juego entre derechos humanos y excepciones a los derechos humanos. La prisión preventiva goza de esa dicotomía. Es un derecho humano que tengo de estar en libertad y enfrentar mi proceso en libertad. Pero hay una excepción. También se te puede restringir esa libertad y enfrentar tu proceso privado de ella, bajo ciertos casos y bajo ciertas condiciones. Nunca lo olviden, universitarios. Todo su Código Nacional de Procedimientos Penales, Ley de Ejecución, mecanismos alternativos de protección de salidas alternativas o de justicia para adolescentes, entre otras, léjanle víctimas, léjanle salud, está llena de derechos, de prerrogativas y de modalizaciones que tenemos que aprender a conocer y a manejar. Precisamente por ello, les comentaba yo que el control judicial, lo destaca la propia Corte Mexicana, en tratándose de excepciones a los derechos humanos, debe ser un control reforzado. Anótenlo. Siempre que estemos en presencia de una medida que pueda limitar o restringir un derecho humano, existe la obligación de los jueces de establecer un control reforzado, un escrutinio reforzado. ¿Qué implica esto? Un análisis acucioso, caso a caso, en torno a si es válida o no dicha excepción. ¿Qué precedente los va a guiar en este camino? Anótenlo. Es el amparo directo en revisión 2190 del 2014. Repito, amparo directo en revisión, ADR, el ADR 2190 del 2014, resuelto por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde palabras más, palabras menos dice que es obligación prioritaria de los jueces analizar y revisar todas aquellas medidas que puedan ejercer una excepción a la libertad y en caso de aplicar la consecuencia que es se llama escrutinio judicial tendente a tutelar y proteger derechos humanos. Tesis que los va a ayudar, anótenla, es la 2.006.478, 2.006.478 o, para que quede más claro, la 264.78. Escuchen el rubro, habla por sí solo. Libertad personal, la del marco constitucional y convencional. ¿Ven la modalización de derechos? Solo en los casos y permisiones que la Constitución y la Convención lo permitan. Así que con base en esta línea de pensamiento, ya en la
preventiva y su análisis a la luz de los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Partamos de una primera premisa. ¿Cuál será la naturaleza jurídica de la prisión preventiva? 2 puntos a desarrollar muy brevemente. El primero, la prisión preventiva es una excepción constitucional y, subráyenlo, convencional, válida para el derecho humano a la libertad. Vuelvo a repetir, la prisión preventiva es una válida excepción constitucional y convencional al derecho humano a la libertad. Segunda naturaleza jurídica, es sin duda alguna una medida cautelar intraprocesal prevista en el artículo 19 de la Constitución y del 155 al 175 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Universitarios, la prisión preventiva no está proscrita ni a nivel constitucional ni a nivel convencional. Está permitida, es tolerada, siempre y cuando se cumplan las y proporcional. Si se cumplen con estas, la prisión preventiva es constitucional. En México, ya lo apuntó el doctor Eric Rauda, tenemos un mixto. En México, la prisión preventiva es una figura bicéfala. Tenemos 2 tipos de prisión preventiva, una justificada y una oficiosa, donde en teoría la prisión justificada aplica para todos los delitos y la prisión oficiosa únicamente para el catálogo del artículo 19 de la propia Constitución. Figura que, por cierto, lo recordarán seguramente todos, desde su incorporación al ámbito constitucional causó muchos problemas entre los doctrinarios, los académicos, muchos juzgadores, porque se estimaba que era una figura potencialmente violatoria de la libertad y del principio de presunción de inocencia o el debido proceso legal. Bien, ya que entendimos su naturaleza jurídica y los requisitos como cualquier medida de excepción, vamos a analizar, queridos universitarios, los 6 criterios básicos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sentado en materia de prisión preventiva. Ahora ya son 7, con el último criterio, la última sentencia que nos acaban de refinar el mes pasado, pero llegaremos a ese punto. Vamos con los 6 iniciales, con los 6 criterios básicos, los lineamientos emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de prisión preventiva. Vamos con los 3 primeros, anótenlos. En los casos Palamare Iribarne, García Asto contra Perú y Cervellón García contra Honduras, encontraremos los 3 básicos. Repito, Palamara Iribarne versus Chile, García Asto contra Perú y Cervellón García contra Iribarne, García Asto y Cervellón García. Vamos a encontrar los 3 básicos criterios o lineamientos en materia de prisión preventiva. Primero, anótenlo, a nivel convencional, la Corte Interamericana exige el acreditamiento de los presupuestos materiales que la justifiquen. Primer requisito, tienen que acreditarse los presupuestos materiales que la justifiquen. En el derecho procesal mexicano, ¿cuáles son los 2 presupuestos materiales básicos que la justifican? Artículo 19, que haya un hecho con apariencia de delito y que haya una probabilidad de intervención de la persona en su comisión. Hecho delictivo y probable intervención. Otrora, cuerpo del delito y probable responsabilidad penal. En el sistema mixto, que por ultraactividad aún lo seguimos trabajando. ¿Quedó claro?
Un primer requisito: presupuestos materiales que la justifiquen. Segundo requisito: en la imposición de toda medida cautelar deberá siempre respetarse el referido test de proporcionalidad al cual ya he hecho referencia. Ergo, debe ser legítima, idónea, necesaria y estrictamente proporcional su imposición. Y tercer requisito: motivada. Tiene que haber motivación. La motivación me permitía después un contraste: nivel recurso ordinario o nivel recurso extraordinario. Entiéndase, amparo. Para poder constatar, recuerdan la palabra clave, escrutinio judicial intenso, para poder verificar que efectivamente esa imposición se ajusta con los criterios del test de proporcionalidad. Estos son los tres primeros requisitos, repito, que vamos a encontrar en Palamara Iribarne, García Asto y Cervellón García. A esto llegan otros dos elementos más, otros dos lineamientos más. ¿En qué precedente? Anótenlo: Suárez Rosero versus Ecuador. El pensamiento de la Corte evoluciona, la realidad rebasa las presunciones y los presupuestos de las leyes continentales. Y llega Suárez Rosero y nos agrega dos elementos más. Anótenlo. Cuarto. La prisión preventiva nunca podrá ir más allá de los límites estrictamente necesarios para evitar que el gobernado se evada de la acción de la justicia o para proteger la integridad de las víctimas. ¿Qué significa esto? Un criterio cronológico máximo. No puede rebasar el plazo estrictamente necesario para la eficacia del proceso, la investigación o la protección de víctimas. Y el quinto que Suárez Rosero nos regala es: la imposición de esta medida cautelar nunca deberá ser la regla general, siempre será la excepción. Queridos ministerios públicos aquí en Durango, yo sé que ustedes no lo hacen, pero en Ciudad de México y otras entidades federativas llega uno a la audiencia inicial y ¿qué es lo primero y único que piden los ministerios públicos? Prisión preventiva, como si fuera la regla general. Falso. ¿Y saben qué es lo más grave de todo? Que la defensa o no dice nada y el juez abre debate solo por la prisión preventiva. Inconvencional dicha determinación a la luz de Suárez Rosero. Primero el juez, en una técnica convencional depurada, en una aplicación irrestricta de los derechos humanos, ¿qué tenía que hacer? Pedir la justificación porque otras leyes cautelares no son idóneas, proporcionales ni necesarias para lograr el fin respectivo. ¿Qué juez lo hace? Solamente aquí en Durango, porque en otras latitudes no se realiza eso. Y el último elemento, el sexto lineamiento básico, ¿dónde lo vamos a encontrar? Gángaram Panday versus Surinam y Jabal y otros contra Argentina. Repito, Gángaram Panday versus Surinam, Panday con Y al final, así como panda, agrega una Y al final. Gángaram Panday versus Surinam y Aval, con H, Aval y otros contra Argentina. Se agregó un sexto lineamiento básico. ¿Cuáles son? Escúchenlo. Y les va a sonar parecido a un discurso oficial que todos los días escuchamos. Nadie puede ser sometido a una detención o a un encarcelamiento por causas y métodos que, aunque puedan ser calificados de legales, aunque se encuentren previstos en la ley, sean incompatibles con las previsiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto no podemos legalizar lo inconvencional. Gángaram Panday y evidentemente Aval contra Argentina. Amigos, estos son los 6 lineamientos básicos, los 6 criterios, nos falta uno más, entiendo, lo veremos
La última sentencia que analizaremos, de cuño reciente que todos conocemos, y vamos a entender, Zompantecpile me refiero, y otros, vamos a entender ahí que la Corte Interamericana en su lucha por establecer su jurisprudencia ha venido sentando estos 6 lineamientos. Anoten esta expresión como un ius comune latinoamericano. Y desde ahorita anticipo mi conclusión, ius comune latinoamericano. ¿Qué significa ius comune latinoamericano? Que el estándar, el parámetro de protección, el rasero de los jueces a nivel continental sea el mismo. La misma eficacia, la misma justiciabilidad de los derechos humanos a nivel continental. Me parece una idea todavía que en México puede ser considerada aspiracional, pero vamos, creo yo, por buen camino. Pasos lentos, pero vamos avanzando un poco en el tema. Llegaremos a ello. Así que, ¿cuáles son mis conclusiones? 1. La prisión preventiva no está proscrita en el ámbito jurídico nacional ni internacional. Siempre y cuando, ¿qué cosa? Se respetan los requisitos de excepcionalidad, legalidad, racionalidad y proporcionalidad. Y además, siempre en su imposición tiene que haber un criterio de escrutinio judicial intenso. De esta manera, su imposición será a todas luces válida. Pues bien, llegamos a la parte final de esta exposición y vamos a analizar 2 criterios sumamente recientes que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha decretado en contra del Estado mexicano. Me refiero a los paradigmáticos casos de Jorge Marcial Zompantecpile y otros versus México, y el súper reciente criterio de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpizar versus México. Repito, la sentencia Zompantecpile, sentencia emitida el 7 de noviembre del 2022. Ni 4 meses tenemos ya con ella. Y la sentencia de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpizar, que nos fue notificada, fue emitida el 25 de enero de 2023 y notificada hace 3 semanas. ¿Lo recuerdan? El 12 de abril del presente año. Una sentencia que seguramente ustedes ya tienen dominada, estudiada, analizada y sistematizada, yo lo sé. Sin embargo, traté de dar mi punto de vista en torno a estas 2 sentencias, única y exclusivamente en lo que se refiere a la prisión preventiva, que por cierto llamó la atención que muchos sectores académicos han tenido estos 2 criterios y es pura prisión. No, de hecho, hay muchos otros temas muy interesantes. Habla el tema de la arraigo, el tema de la tortura, el debido proceso o la defensa material y técnica. Pero curiosamente no se habla de ellos, porque lo que lo que en este momento está en boga es la prisión preventiva. Sin embargo, queridos universitarios, los invito a leer ambos precedentes y extraer conocimiento no solo de la prisión preventiva, sino de muchísimos otros temas. Porque he visto mesas de debate y vamos a analizar Zompantecpile. ¿Y qué analizan? Pura prisión preventiva. Y nunca llegan a ninguna conclusión de cómo tiene que aplicarse. Es más, nadie toca ese tema. Todo el mundo habla de la sentencia, la refritea, pero el verdadero tema, ¿cómo vamos a bajar ese balón? No se toca. Así que verán, son momentos más, desde mi punto de vista, cuál será la solución a este tema. Bien, ¿cuáles son los hechos primero? Son muy rápidos, sé que 3 personas, Jorge y Gerardo hermanos, y una tercera persona, Gustavo Robles López, circulando en Veracruz, se les descompone su vehículo, ahora sí que se orillan a la orilla, ya saben, llega la policía, los orilla, la policía los pretende auxiliar y al momento que están revisando el automóvil, se percatan que tienen algunos objetos personales dentro de su automóvil, por lo cual sin orden judicial examinan el vehículo y su interior y se percatan que hay notas periodísticas, apuntes, correos, cuadernos,
de protesta, mando popular Andrés I. Los procesan por terrorismo, cohecho, delincuencia organizada. Finalmente son sentenciados a prisión en primera instancia, sufriendo una prisión preventiva de casi 4 años. Fueron sueltos de delincuencia organizada y solamente se quedan con puro cohecho. Y les dieron una prisión, evidentemente benigna, y la tuvieron por compurgada. Esos son los hechos básicos de Zompán de Tecpile. Prisión preventiva, lo que nos interesa, técnicamente por 2 años, 9 meses y 5 días. Vamos con los hechos del segundo asunto. Daniel García Rodríguez y Reyes Alpizar Ortiz. Los hechos son muy sencillos. Un lamentable homicidio de una política, un personaje político en el Estado de México en septiembre de 2001. Septiembre de 2001, donde el gobierno acusa directamente y sin investigación a Daniel García Rodríguez y Reyes Alpizar por supuesta enemistad política, por ideologías políticas contrarias. Los acusan del delito de homicidio agravado, con premeditación, ventaja. Que ambos pasaron prisión preventiva por 17 años en prisión preventiva, hasta que el 13 de mayo, evidentemente 2022, sale sentencia y son, en este caso, ambos condenados. Sin embargo, se logró su preliberación, su excarcelación a través del uso de medios electrónicos denominado brazalete. Sin embargo, al momento en que llega el asunto ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se emite la sentencia de apelación donde es absuelto Reyes Alpizar, pero es condenado Daniel García en su modalidad de autor intelectual. Esos son los hechos en el segundo caso. 17 años de prisión preventiva. Vamos a analizar rápidamente esto y concluimos esta breve exposición. Primera premisa. Durante el proceso interamericano, ¿cuál fue la postura del Estado mexicano frente a estas dos sentencias? Lo que nadie habla, por cierto. Repito, todo el mundo se concentra en aspectos jurídicos cuando hay mucha riqueza en otros aspectos metajurídicos, como este. ¿Cuál fue la postura del Estado mexicano frente a estas dos sentencias? Primero, en Zompán de Tecpile, que fue la primera sentencia que salió en noviembre del año pasado, el Estado mexicano se allanó, ni las manos metió. La Secretaría de Gobernación y de Relaciones Exteriores firmó un acuerdo de entendimiento con las víctimas y reconoció y aceptó todas sus violaciones a derechos humanos. Por eso me extraña que días después ha llegado, y lo digo con mucho respeto, presidente de la República o secretario de Gobernación y hayan dicho que es una invasión a la soberanía del Estado mexicano, esa sentencia. Creo que se olvidan que la suscripción al sistema interamericano era un acto soberano. El reconocimiento de la competencia contenciosa era un acto soberano. Y durante el proceso se allanaron, ni las manos metieron en esta administración. Y sin embargo ahora dicen que es una violación a la soberanía nacional, lo cual evidentemente no es cierto. Y en el asunto de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpizar, el Estado mexicano metió diversas excepciones o defensas en el ámbito interamericano, todas declaradas como infundadas. ¿Qué fue lo que alegó el Estado mexicano en esencia? Altos niveles criminales, la prisión preventiva es necesaria porque tenemos que mandar un mensaje de prevención general para que la gente no delinca y para evitar que las personas no causen daños al sistema jurídico nacional. Esa fue la defensa del Estado mexicano. Ya entenderán por qué nos fue como nos fue. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cuál fue el marco normativo analizado en ambas sentencias? Abogados, universitarios. El marco normativo analizado no fue el sistema acusatorio.
como mucha gente dice. No se analizó ni la Constitución en su texto actual, ni el Código Nacional de Procedimientos Penales, ni ninguna legislación vigente. ¿Qué legislación se analizó? La vigente en el año 2001 y en el año 2006. Código Federal de Procedimientos Penales, Código de Procedimientos Penales del Estado de México y nuestra Constitución en su texto previo a la reforma acusatoria. Es algo que tenemos que tener presente. No se juzgó al sistema acusatorio en sede interamericana, no por lo menos de manera directa. Se analizó a la luz, repito, de las codificaciones en aquella época. Bueno, ¿y qué fue lo que sostuvo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en torno a la figura de la prisión preventiva oficiosa? Perdón, de la prisión preventiva en general en México. Bien, sostuvo lo siguiente. Primeramente, el Tribunal Interamericano destacó que la legislación procesal vigente en aquella época, no a la actual, en aquella época, antes del Código Nacional de Procedimientos Penales, no permitía más que la mera ponderación de dos elementos para imponer prisión preventiva: cuerpo del delito y probable responsabilidad. Bastaba con que se acreditaran estos dos requisitos para que la prisión se impusiera de manera automática. Esto es, ¿qué dijo la Corte Interamericana? No se ponderaban las finalidades de dicha medida, los peligros procesales que se buscaba evitar, ni tampoco había un análisis de necesidad, idoneidad, ni proporcionalidad. Era una operación prácticamente en automático. Hay cuerpo de delito y probable responsabilidad, automáticamente, combo, como una reconocida marca de hamburguesas, en combo te doy auto de formal prisión con tu prisión preventiva justificada, o en ese caso, prisión preventiva en automático. Por lo tanto, ¿qué fue lo que dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Esto no es posible hacerlo porque no se están cumpliendo con las 6 directrices que les acabo de comentar hace un instante. Pero además había un trato diferenciado. Imaginen ustedes, todas las personas que estuvieran acusadas de delitos calificados como graves, en automático iban a una prisión preventiva, y las personas delitos no considerados como graves salían, o en este caso no eran motivo, de esa prisión preventiva. Dijo la Corte que era un trato diferenciado. Y establece la Corte el 7º criterio que les acabo de comentar. Anótenlo. En Zompán de Tecpile y en Reyes García, la Corte establece un 7º elemento, una 7ª directriz. La prisión preventiva debe estar siempre sujeta a una revisión periódica. En uno pasaron 4 años, ¿se acuerdan? Y en otro 17, y nadie dijo nada. Tiene que haber una revisión periódica, incluso ex oficio, por parte de los jueces, para verificar qué cosa, si hay necesidad o no de que subsista dicha medida cautelar. Así que se agrega un nuevo criterio cronológico: revisión periódica de la medida para analizar su necesidad y su proporcionalidad. Por lo tanto, ¿cuál fue la conclusión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Que la prisión preventiva era una figura inconvencional, pero a la luz de la legislación anterior a la que tenemos actualmente. Así que la pregunta es, ¿y esas sentencias se pueden aplicar a nuestra realidad? Llevar al artículo 19 constitucional ya reformado, al catálogo de prisión preventiva oficiosa y al Código Nacional de Procedimientos Penales? La respuesta es sí. Sí, con fundamento. No, pues yo creo que sí, supongo que sí, como en mucha audiencia se ha visto, revisado y trabajado, donde se pide sin ningún tipo de fundamento legal. ¿Qué fundamento van a invocar? Anótenlo, el párrafo 214 de la sentencia Zompantla-Tecpile y el párrafo 169 de la sentencia de García Rodríguez. Esa es su llave, queridos amigos, quien sea litigante,
quien sea evidentemente juzgador, desde luego, ministerios públicos, asesores, por favor, ténganlos presentes también. Tendrán que tener presente el párrafo 214 de Zompantla Tecpile y 169 de Daniel García y otros, donde la propia Corte dice interamericana, la serie de violaciones a derechos humanos, la serie de deficiencias en el sistema anterior subsisten, se reproducen, permanecen incólumes en el sistema vigente de la Constitución y del Código Nacional de Procedimientos Penales. Así que lo técnico, lo correcto es, en Zompantla Tecpile no se analizó este sistema. Los efectos de la sentencia se hicieron extensivos a nuestro actual sistema, que es diferente. Pero todo el mundo dice lo contrario. Lean, ahí están los párrafos que les acabo de comentar. Así que ya para finalizar, 5 minutos más. ¿Qué reparaciones ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Anótenlo. Las reparaciones, la primera, cronológicamente, es el párrafo 217 de Zompantla Tecpile, la de noviembre de 2022. Párrafo 217. Leo la parte relativa. En lo que se refiere a la figura de la prisión preventiva, esta Corte ordena al Estado mexicano, como lo ha hecho en otros casos, adecuar su ordenamiento jurídico para que sea compatible con la Convención. Escuchen, activamente, como el doctor Eric Rauda nos comentaba. Adecuar su ordenamiento jurídico para que sea compatible con la Convención. Repito, párrafo 217 de Zompantla Tecpile. 3 meses después llega párrafo 301 de Daniel García y otros. Y vean lo que agregó la Corte. Se ordena al Estado mexicano, como se ha hecho en otros casos, para que adecue sus ordenamientos jurídicos, incluyendo sus disposiciones constitucionales. Agregó estas 4 palabras. Repito, adecua su ordenamiento jurídico y ¿qué agregó? Incluyendo sus disposiciones constitucionales. Por primera vez, el sistema mexicana es me queda claro que es inconvencional en materia de prisión preventiva. ¿Qué implica adecuar el ordenamiento jurídico? Sin duda alguna, implica una reforma de gran calado a nivel constitucional y a nivel secundario. Entiéndase, Código Nacional de Procedimientos Penales, no para desaparecer la prisión preventiva, como muchos autores afirman. La Corte no pide que desaparezca la prisión preventiva, pide que se adecue a los 7 postulados que ahora ya conocen ustedes. Ergo, lo que sí va a desaparecer es la oficiosidad en la prisión preventiva, dejando entonces únicamente la prisión preventiva siempre deberá de ser justificada en todos los casos, sea el más atroz de los delincuentes. Tendrá siempre que haber una ponderación, racionalidad e judicial intenso. La Corte no pidió la desaparición de la prisión preventiva, solamente será, repito, en todos los casos justificada. ¿Por qué la Corte no lo dijo con esas palabras? Pacta sunt servanda, ¿lo recuerdan? México te compete a ti, tú reforma tus leyes, tu constitución, yo no lo puedo hacer. Así que para finalizar, ¿cómo deberá darse cumplimiento a esta sentencia? Seamos realistas,
No va a haber una reforma constitucional en breve tiempo en esta materia. Esperemos que la haya. Es una obligación del Estado mexicano, pero sin adoptar ninguna postura política o color. Yo soy totalmente apartidista, más no apolítico, apartidista. Creo que en este momento las autoridades legislativas tienen su mirada perfilada en muchos otros temas y no en acatar con un fallo internacional. Seamos sinceros, una reforma de este calado a nivel constitucional requiere aprobación de la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores y la ratificación de las legislaturas locales. Una reforma constitucional de gran calado. ¿Cuánto tiempo les gusta? Entre 6 meses a 1 año, si le echamos a andar ya. Y durante ese año, ¿qué va a pasar con toda la gente que se encuentra privada de la libertad? ¿Qué va a pasar con esas personas que ya están privadas de la libertad o que van a enfrentar procesos y pueden ser privadas de su libertad? Desde luego hay un gran problema que nadie lo ha señalado, o por lo menos muy pocos especialistas. El gran grillete, el gran dique que impide la aplicación de ese criterio es la Suprema Corte de Justicia en México, con el criterio de la contradicción de tesis 293/2011. ¿Qué fue lo que dijo la Corte? Los derechos humanos de fuente nacional e internacional son del mismo nivel. Ah, maravilloso. Pero en letras negritas del contrato. Pero si hay contradicción entre la Constitución y los tratados, ¿quién gana? La Constitución. Ese, queridos amigos, en mi experiencia, por lo que he visto, lo que he vivido, lo que he trabajado ya, ahorita en el ámbito de la consultoría, cuando fui juez en el ámbito federal, trabajé también en la Suprema Corte de Justicia, llevo 20 años dedicado al amparo a nivel federal, tanto en la Corte como en juez federal de distrito de amparo. Siempre la respuesta ha sido, la Corte lo impide. La Corte ha dicho que tenemos nosotros que acatar la 293/2011. Así que lo primero que necesitamos para tratar de, en este momento ya, de implementar estas sentencias de la Corte, es que la expediente varios, como en relación de Radilla Pacheco, el varios 912, se abre un nuevo expediente varios donde la Corte abandone este criterio en función de los lineamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y después, ¿qué se requiere? Que los jueces apliquen la sentencia de Arellano, de Almonacid Arellano versus Chile. Anótenla, por favor. Esta es la llave, señoras juezas, señores jueces, defensores, litigantes, académicos, para pedir la aplicación de Sompán de Tecpile y Daniel García y otros, hagan una aplicación sistémica con Almonacid Arellano y otros versus Chile, donde establece lo siguiente, leo de manera textual: todos los jueces están sometidos a sus leyes nacionales, lo cual les obliga a velar porque los efectos de la convención no se ven mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin, por lo que los jueces tienen la obligación de aplicar un control ex oficio de convencionalidad entre las normas internas y la Convención Americana para expulsar todas aquellas normas incompatibles con la Convención. Así que si esperamos a que el legislador realice esta función, vamos a tardar mucho tiempo. Habrá que pedir jueces valientes, como uno de ellos que viene el día de hoy a clausurar precisamente este Congreso, un juez valiente, pionero, entre comillas, me parece ha sido el que mayor cámara se les ha dado, con justa razón. No comparto todos sus criterios, buen amigo, hemos tenido varios debates. Él llega a una aplicación de la presión metida por un método, yo llego por otro. Sin embargo, la argumentación del derecho es bellamente debatible, nadie tiene la razón jurídica y evidentemente pues lo importante es tener simplemente los criterios presentes. Para mí la llave se encuentra en Almonacid Arellano versus Chile, en aplicación de los párrafos que les di de Sompán de Tecpile y Daniel García. Escuchen la propuesta del juez Osorio, una interpretación de artículos 29 y 133, interesante, desde luego una postura distinta, respetable, la que les convenza, aplíquenla. A fin de cuentas, a mí no me tiene que convencer, tienen que convencer a su juez de confianza, al que les toque en su asunto. Así que, amigos queridos, antes de finalizar,
me gustaría simplemente dar dos conclusiones. La primera y la más importante. Me da mucho gusto, desde luego felicito a esta facultad y a su director por haber convocado este foro. Creo que en este foro vamos a escuchar muchas posturas interesantes, podremos coincidir, podremos disentir, pero lo importante es fortalecer la generación del conocimiento, el debate. Es lo más importante en este momento. Y segundo, en un aspecto netamente personal, creo que ya nos hacía falta, señor director, este tipo de eventos presenciales, donde podemos no solamente interactuar de una manera más directa, sino podemos compartir, podemos debatir y podemos generar una cultura de estudio, de disciplina y de respeto a los derechos humanos. Por eso me felicito y los felicito por estar aquí. Muchísimas gracias. La verdad es que yo estoy más que feliz de escucharlo, doctor José Díaz de León Cruz. Creo que yo ni soy experta en derecho penal, pero obviamente estos temas son apasionantes. Escucharlo creo que nos deja una gran enseñanza y aprendizaje, pero sobre todo una gran orientación para los jóvenes, para los maestros y para todo el foro jurídico de Durango. Eventos y clases de este tipo es lo que nutren no solamente el saber, sino también la práctica. Y hoy nos vamos, creo, muy contentos y satisfechos de el nivel que estamos escuchando de todos nuestros ponentes. Y por supuesto, antes de cerrar la… Si me lo permiten rápidamente. Ok, una ronda, me están diciendo que si se pueden preguntas, por supuesto, porque creo que hoy más que nunca nos surgen algunos inquietudes de lo que nos está pasando en nuestro país en la aplicación de todos los criterios que ha dicho nuestro invitado de este día. No sé si me lo tienen por ahí. permiten, de manera previa me gustaría compartir con ustedes. Yo no tengo un canal de YouTube, la verdad eso lo dejo para las estrellas, como el doctor Eric Rauda, pero yo tengo una página en Twitter donde me gustaría que nos pudiéramos seguir y conectar mutuamente. Ahí únicamente publico algunas conferencias, artículos, algún libro en el que he participado, contenido netamente académico. Si gustan, es un honor para mí que nos pudiéramos seguir. Mi dirección en Twitter es @JD_de_León16. @JD_de_León16. No me pregunten por qué, fue el único disponible para lo más parecido con mi apellido, servidor, José Díaz de León Cruz. @JD_León16. Es un honor para mí poder estar en comunicación con ustedes y si tienen cualquier duda, pregunta o comentario, estoy a sus órdenes. No sé si tienen por ahí el micrófono, que algún interesado que pueda plantearle alguna pregunta a nuestro invitado de lujo de este mediodía. Por favor, y algún… Y presumir a los alumnos que la mayoría de maestros, como el maestro ponente, ha sido su alumno en clases virtuales, están con lo mejor de lo mejor en este congreso. Y, perdón, es la emoción. Me siento muy emocionado y tengo una duda sobre este gran tema de la prisión preventiva oficiosa. Yo en Sinaloa, por ejemplo, he pedido 12 veces la revisión de medida cautelar de la prisión preventiva oficiosa y en todas se me ha negado. El pretexto es que no se ha modificado la Constitución. Pido una aclaración conforme al 69 del Código Nacional con el juez, me genera conflicto con ellos porque yo les pregunto, ¿por qué no aplica ese principio de convencionalidad? Y se hace un caos en la audiencia. Tengo los amparos, ahorita tengo la suspensión definitiva en ellos. Cuando salió esta segunda sentencia de García Rodríguez, pues sí me emocionó un poco,
porque hasta donde yo supe, la ministra comentó que la única manera que no se aplique la prisión preventiva eran 3 puntos y entre esas la sentencia de García Rodríguez, que si se le ha condenado a México ya no se iba a aplicar, pero desgraciadamente los operadores siguen con la mecánica, no sé si es por política criminal, de que están negando una y otra, incluso hasta los juzgados de distrito. Mi pregunta es, en temas de ámbito federal, de amparo, ¿hasta dónde se están tomando en cuenta estos criterios que uno como defensor se emociona cuando salen, se capacita, pero sí te genera un poquito de conflicto en las audiencias que al parecer los jueces ya traen la pauta ya hecha, uno se esfuerza 2, 3, 4 horas en debate y te niegan, y aquí el que paga los platos rotos pues es el imputado, ¿no? Entonces mi pregunta es, en tema de amparo, ¿hasta dónde son los criterios aceptables sobre estas sentencias que independientemente se reforme la Constitución, que eso no va a ser inmediato, se puede estar aplicando para que realmente se cumpla la finalidad del sistema penal acusatorio? Gracias, mi querido maestro, por su interesante pregunta. Primero, pues agradezco sus comentarios. La verdad es de que es mi amigo que puedo comentarles, así que mil gracias por sus palabras. La segunda cuestión, mi querido maestro, creo que esta realidad que usted vive la están viviendo 99% de los litigantes, defensores en este caso, a nivel nacional. Creo yo que solamente un puñado de jueces valientes, proactivos, de avanzada, han empezado, ya sea de petición de parte o de manera oficiosa, a aplicar la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva con base en esos criterios. El otro 98, 97, estadísticamente no sé cuánto, pero han sido jueces más reservados, algunos llaman cautelosos. Yo la verdad evidentemente estimo que sus criterios ya en este momento son anacrónicos y antagónicos con esas sentencias. En amparo, ¿qué sucede, mi querido maestro? Mire, sí le puedo comentar, yo tengo documentadas por lo menos, he intervenido en ellas, en 5 resoluciones ya favorables, donde los jueces de amparo ordenan la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva, quitando el matiz de oficioso. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Simplemente entender, punto número 1, la aplicación de estos párrafos que les di, mi querido maestro, hacerlos valer en su demanda de amparo, evidentemente ante su juez de control, desde luego, en audiencia oral. 2, aplicar de manera sistémica al Monastir Arellano versus Chile, la propia Constitución. Algunos jueces son sensibles, entendidos de estos temas, y cuál será el efecto de su amparo, únicamente quitar el carácter oficial, sea siempre justicia en el lugar de juzgamiento. Mi consejo es vaya siempre preparado, en este caso, prepare fuga en caso de incidencia. En caso yo pedí el amparo, planteamiento de interpretación directa del artículo 19 de la Constitución a los criterios para que en revisión la Corte ejerza facultad de atracción. Y su asunto es ser los pioneros a la Corte. Muchas gracias, doctor. No sé si tengamos una pregunta más. Una pregunta más, aquí, por favor. Muy buenas tardes. Elizeth López, defensora penal pública. ¿Hay que ir preparado el defensor? Sí. Pero el Ministerio Público no está obligado a justificar esa necesidad de cautela en el asunto en que se revise la medida cautelar. Muchas gracias, mi maestra. Sin duda alguna, artículo 20, apartado A, fracción primera, el principio del contradictorio. Evidentemente, el Ministerio Público tendrá también la posibilidad de refutar
esa petición de la prisión preventiva. Así que yo lo llamaría como un principio de instancia. Yo no he visto hasta ahora, no tengo conocimiento, sé que se ha hablado en foros que la proactividad va a alcanzar a los jueces, pero también a los ministerios públicos. Yo al día de hoy, señora defensora, no he tenido conocimiento de ningún caso, observatorios tenemos a nivel nacional, de ningún caso que un ministerio público de manera proactiva se allane a una petición de prisión preventiva. Evidentemente la función recae, la instancia recae en la defensa prioritariamente. El juez Osorio sostiene también que de manera oficiosa para los juzgadores me parece una maravillosa postura, proactiva, pero menos socorrida todavía. Casi todo recae en la defensa y sin duda alguna en el rol binómico del proceso, bajo un principio de contradicción. Claro que el Ministerio Público, al igual que cualquier audiencia, tendrá que ir preparado también para seguramente oponerse bajo esa tesitura, lineamientos, directrices que esperemos que en Durango aquí no haya, pero en otras entidades federativas es lineamiento, es directriz, o ponte, no sé por qué, pero ponte. Y argumenta, no sé con qué, pero argumenta. Y tendrá el Ministerio Público en igualdad de armas que ir preparado con la defensa y el juez en imparcialidad resolver lo conducente, bajo la base del fin lícito, idoneidad, racionalidad y proporcionalidad, siempre motivado. Entonces sí, efectivamente el Ministerio Público también tendría no una carga de acción, sino simplemente bajo un principio de contradicción intervenir en la audiencia. Muchas gracias. Un aplauso al doctor. Pues agradecerles a todos su presencia y su paciencia de estar esta mañana y parte del mediodía. Y antes de despedir al doctor José Díaz de León, si tenemos su reconocimiento para que nos haga el favor nuestro director y quien él decida que lo acompañe para la entrega de reconocimiento al doctor José Díaz de León Cruz por su brillante exposición que nos ha dejado esta mañana a todos nosotros. Un aplauso nuevamente. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Agradecer la invitación del director de la facultad, del doctor Rafael Mier Cisneros y de todos los presentes. Verdaderamente felicitarlo, es un deleite escucharlo y gracias por compartirnos conocimiento jurídico pues de lo más innovador y de lo que tenemos que estar al día y a la vanguardia y sobre todo su expertise. Muchas gracias. La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UGED otorgan el presente reconocimiento al doctor José Díaz de León por la impartición de la conferencia La prisión preventiva a la luz de los criterios de la CIDH, Virtuti et Mérito, Victoria de Durango, Durango, a 2 de mayo de 2023. Firman doctor Rafael Mier Cisneros, director, y doctor Manuel Valadez Díaz, coordinador general. Muchas gracias. Asimismo, otorgamos el presente reconocimiento a la maestra Lourdes López Salas por presentar al doctor José Díaz de León Cruz, quien pronunció la conferencia La prisión preventiva a la luz de los criterios de la CIDH. Muchas gracias, maestra. Si me permiten mencionar, la siguiente conferencia, desgraciadamente, los vuelos, cancela la